Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros, como siempre, un placer compartir con ustedes las principales noticias nacionales e internacionales, comentadas, analizadas con el equipo completo. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana a través de los canales de Boreal Televisión, por supuesto, y los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, también en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Abrazos a todos en este jueves 7 de julio del año 2022. Hoy me acompañan los compañeros Benito Cruz del equipo de Boreal Televisión y Miguel Torres, en ausencia de el camarada Randy Ortiz, que anda en asuntos personales. Benito, buenos días. Miguel, buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por permitirnos, como siempre, ayudarlo a despertar y a prepararse para el día que comienza hoy. Bueno, déjeme dejar que Miguel dé los buenos días. Sí, ya la buenos días, Miguel. ¿Cómo no, Benito Cruz? Es un placer saludarte, como todo, igual a Atahualpa Ramírez y a todos los amigos que ya están con nosotros hasta ahora aquí y en el mundo. Un abrazo. Hoy es jueves, vamos a tener un buen programa como siempre. Bueno, muchas informaciones. Parece que Benito venía con todo el ánimo del mundo. Sí, de decir que hoy 7 de julio es el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Esto se celebra cada 7 de julio desde el 1963. Y esto se hace normalmente para concientizar a la gente de la importancia que tiene el preservar la tierra, el cuidar la tierra, porque definitivamente como no vamos a tener suelo. O sea, sí vamos a tener suelo, pero ya hechos de ¿cómo se llama? De blocks y cemento. Eso es lo que vamos a tener. Bueno, tendremos, como decía Irving Vargas en su programa, una selva de cemento. Una selva de cemento, así mismo. Miren, las noticias del día de hoy en términos de salud no son tan agradables, porque hemos estado hablando de el aumento de los casos de COVID en la República Dominicana, que ustedes han visto cómo ha ido ascendiendo la gráfica de los contagios y, por supuesto, la positividad diaria, que ya se ha colocado en un 23%, como en los tiempos de la pandemia. La noticia agradable por ese lado es que ya con el manejo que se tiene de la enfermedad y también la vacunación ha logrado que no haya la cantidad de decesos que había al principio, y prácticamente hay una recuperación de más de un 97%. Ahora, la noticia más impactante es la confirmación ya por parte del Ministerio de Salud Pública en el día de ayer que en el país están circulando las subvariantes de Omicron, que es la BA4 y la BA5. Ya eso está confirmado y a partir de la semana 23 empieza, dice Salud Pública, con la circulación de estas dos subvariantes, de acuerdo a lo que afirmó el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Kiwes. De 26 muestras secuenciadas en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló, tomadas entre el 6 y el 26 de junio, 14 resultaron ser Omicron B.2, 7 B.4, BA.4
y 4 BA.5. La otra muestra estudiada resultó indeterminada. La subvariante, de acuerdo al señor Esquiva, fue detectada en Moca, fue detectada en la provincia Hermanas Mirabal, en la ciudad de La Vega, en San Pedro de Macorís, aquí en Santiago, que estamos jugando todas las loterías con los 100 números y nos sacamos todo, y en Santo Domingo. La BA5 en el Distrito Nacional, en Moca y en San Cristóbal. El señor Esquivi aclaró que esas variantes llegaron y no han encontrado un terreno fértil. Han encontrado una población protegida o vacunada, de ahí la importancia de completar el esquema de vacunación para terminar con la tercera y la cuarta dosis. No es una variante, es una subvariante de la Omicron, que es la que ha provocado esta especie de calentamiento, si utilizar la palabra rebrote, también de los contagios de la COVID-19. Al parecer, Anda una gripe terrible también. Aquí, no sé si en el país entero, pero aquí en Santiago anda una gripe rompehuesos que se puede confundir también con los síntomas del COVID. Si usted tiene alguna afección, bueno, pues váyase al médico, hágase la prueba y empiece el tratamiento temprano. Gracias. Pero ciertamente ya conozco 2 personas. Muchas gracias, Miguel. Vamos a pasarle a Benito de una vez. Gracias, Lagoña. Esto es así. Este es el de Benito. Bien, venga, Benito. Ok. Usted Gracias. parece que el suyo parece que es especial. Y o cuidado. no, debe cuidar. Y decir que vayan a vacunarse, señores. Es la garantía. La otra noticia Mira. de salud pública es la confirmación de la viruela del mono, que ya el paciente que estaba en observación fue diagnosticado con esta enfermedad. Un paciente dominicano En el Hospital Ramón de Lara, en la que capital. regresó de Estados Unidos, había estado en contacto con unas personas allá en Estados Unidos, resultó positivo uno de los que estaba con él allá en Estados Unidos, y cuando él llegó aquí estaba presentando síntomas que son característicos de esta enfermedad. Lo pusieron en el Ramón de Lara en observación hasta que se hicieran todos los análisis, y resultó que ciertamente el hombre tiene la viruela del mono. O sea que ya la tenemos en República Dominicana. Uno piensa sobre aquel testimonio, aquel hecho del Antiguo Testamento con relación a las 7 plagas de Egipto, cuando Moisés y los judíos salieron huyéndole al faraón para ir a Israel. Ahí cayó mucha sangre, se tiñó el río Nilo, cayeron muchas langostas. Eso me gusta. ¿Cómo te gusta? Pero, esa lluvia de langostas por, ¿verdad?, su característica y por lo rico que al cocinar un crustáceo de esa naturaleza. Pero De para... langosta. Sí, pero Esos son babosas, no son babosas. No, No. son como los grillos, pero más grandes. Sí, más grande. De acuerdo Eso a se lo, come. Eso. a lo que se ha dicho y lo que han estudiado la Biblia, el Antiguo Testamento, por ejemplo, es que está eso. Al parecer todo esto, el rebrote, ¿verdad?, del B5, del COVID, que Atahualpa relata, entonces la gripe. Tenemos que cuidarnos, qué bueno que tengamos una base, que hayamos sido lo suficientemente dóciles para tratar de acatar el que la defensa del cuerpo humano debe ser protegida. Lo extraño, miren, de todo esto en los 2 casos es que el señor que tiene lo del virus del mono lo tiene en el pene, en el torso y en la espalda. Ahí fue que le encontraron las erupciones. Sí, pero lo que le ha llamado más la atención es el pene, ¿verdad? Porque que lo lo salió ahí. Dígame, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Cómo llegó eso ahí? Bueno, después que tú la tienes en el cuerpo, Te puede llegar a toda parte. tú se puede ir a cualquier otro lado, pero ¿Y por qué no lo tenía en el pie? la verdad es que es un poquito feo el cuadro clínico. O sea, Sí. no hay una mortalidad alarmante en la viruela del mono. Eso han dicho
los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, todavía hoy, no, ayer, no podemos, la Organización Mundial de la Salud decía que no se puede interpretar como un inminente peligro para un contagio supermasivo a nivel mundial, pero que se está en observación. Eso iba a llegar como quiera aquí, porque si teníamos ahí en Puerto Rico, si había en Estados Unidos, y además, señores, con la globalización que hay y ya las interconexiones de viajes transatlánticos, las enfermedades se van a hacer globales siempre. Así Ya es. cualquier virus se va a hacer global, porque imagínese usted cuál es el control que usted puede tener, por muy estricto que sea, un virus incubándose. Es muy difícil, muy difícil. Hay algo que sí que quería aportar con respecto a los casos del COVID, el aumento que ha tenido, que es el hecho de que yo entiendo ya que el Estado, el Ministerio de Salud debería ya poner una alerta. No que cierren el país, ni mucho menos, porque nadie quiere volver al encarcelamiento, sino que deberían por lo menos exigir otra vez el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, porque como vamos otra vez, vamos a seguir empeorando. En el día de ayer, en las últimas 24 horas, señores, fueron 9.898 pruebas que se hicieron, y de ahí fue que se resultaron los 1.000 y pico de casos nuevos. Entonces, es señal de que hay un aumento grandísimo de casos de COVID. Entonces deberían poner ya una especie de alerta. Ya el Colegio Médico tiene un mes advirtiendo de este caso y pidiéndole al Estado que por favor tome medidas, tome cartas en este asunto. Vimos antes de ayer a la Asociación de Enfermeras también exigiendo y pidiendo esto mismo. Entonces entendemos que algo está sucediendo, porque esos son los dos sistemas que manejan la salud. Entonces debemos tomar precaución, prevenir, debemos prevenir para seguir evitando. Desde un principio hemos dicho que la salud es una responsabilidad personal. Yo entiendo. Independientemente de que el Estado ha puesto a disposición de la población todo lo necesario. Pero desde las usted vacunas, sabe, la campaña de prevención y todo eso. La buena noticia es que estas subvariantes, que parece que son las que son responsables de esta, que no se puede hablar todavía de ola, pero de este aumento de casos de COVID, no tienen mayor peligro ni van a ser una mayor positividad de contagio que la que tenemos hasta el día de hoy, de acuerdo a los epidemiólogos, porque uno no sabe de eso. Pero esa es la otra, dentro de la situación, esa es la buena noticia, que estas subvariantes que se han detectado en el país no van a provocar un mayor porcentaje de contagio que el que tenemos en la actualidad. Lo habíamos dicho, en todos los países se ha dado esta situación que estamos viviendo bueno, ahora. vimos antes de Y en otros países ha sido más virulenta que sí, en nosotros. Vimos antes de ayer el caso de Francia, 200.000 casos. Ayer vimos también el caso de Italia también. O sea, sí, pero si tú calculas la cantidad de habitantes de Francia y la cantidad de habitantes de nosotros, sí, búscate la positividad en cada país. Pero hasta los reseñan como un récord en Francia, 200.000 casos en un día. De todas maneras, a cuidarnos y, por Dios, completen su esquema de vacunación, complétenlo y hágase de cuenta que estamos en un pico, como estábamos antes. Ahora no estamos en un pico, pero hágase de cuenta que estamos en una situación donde usted debe protegerse usando su mascarilla, no dejando que la gente le hable arriba. El dominicano es muy dado a escupir hablando, porque yo no sé por qué hay que acercarse tanto, ¿verdad? Miren, en el día de anoche, a eso de las 11 de la noche, el ingeniero Lisandro Macarrulla, en su cuenta de Twitter, Sí. publicó la información de que dice textualmente, yo te lo envié, Cristian, a ver si lo
no sé si lo has logrado bajar por aquí, vamos a ver, porque uno, Dios mío, y cuántos mensajes que tenemos por este lado. Publicaba el ingeniero Macarrulla en su cuenta de Twitter: de conformidad con las facultades establecidas en la Ley de Función Pública, he solicitado al presidente de la República una licencia de mi posición como ministro de la Presidencia. Muy escueto y muy directo. Innegablemente que la presión que ha estado recibiendo el ingeniero Macarrulla y quizás el mismo, o sin quizás, el mismo presidente de la República, con la inclusión del nombre del hijo del ingeniero Macarrulla en el caso Medusa, pues la mayoría, podríamos decir, de los que hacemos opinión o de la gente que hablaba de renuncia del presidente, del ministro de la Presidencia. Algunos llegaban hasta que el presidente debía separarlo del gobierno. El asunto es que, miren, para una persona, y sobre todo para un padre, es muy complejo y muy preocupante el saber que hay un hijo que ha sido citado, involucrado, imputado en este caso, en una acción de las que se ha estado requiriendo que se lleve a su mínima expresión, como es la corrupción. Hay algo que no se ha hablado mucho, pero lo voy a comentar aquí en el programa, Benito y Miguel. El ingeniero Macarrulla, hasta cierto punto, ha tenido desde el mismo inicio del gobierno una posición incómoda en el ejercicio de sus funciones. Y voy a decir por qué. Muchos de los PRMistas no lo aceptan a él como la segunda figura después del presidente en términos ejecutivos. La segunda figura es la vicepresidente. Sí. Pero en términos ejecutivos, el ministro de la Presidencia, en nuestro ordenamiento constitucional, es prácticamente un primer ministro, porque es el primero de los ministros. Y algunos PRMistas entendían que esa posición debía ir un miembro del Partido Revolucionario Moderno, de los fundadores, de los que trabajaron. Sin embargo, o sea, por ese lado no lo aceptan. Por el otro lado, la misma oposición ve al ingeniero Macarrulla como la persona que aglutinó alrededor de Luis Abinader el sector empresarial, el sector que aportó a la campaña del licenciado Luis Abinader, y también le tienen sus ojerizas, le tienen sus aguas, su caldero puesto. Pero asimismo usted puede enterarse o saber que dentro del gobierno, el ingeniero Macarrulla también tiene sus adversarios. Y se habla específicamente de uno que está siendo investigado por unas compras que hizo su dirección. O sea, en medio de ese fuego cruzado, aparece la inclusión del nombre de la compañía MAC Construcciones, que es una compañía familiar, pero evidentemente que la ha manejado el ingeniero Macarrulla y luego, al entrar a la política, dejó al frente a sus hijos. Pero el ingeniero Macarrulla dice: es una empresa familiar y yo soy corresponsable de lo que hagan mis hijos en esa empresa. Era una situación difícil y creo que esta es una decisión inteligente. Y correcta. Y correcta porque se acoge a lo que dice la Ley de Función Pública, libera al presidente de tomar una decisión, le quita presión y además tiene la oportunidad de dedicarse a la defensa de su hijo, a la defensa de su empresa o de la empresa familiar, la defensa de su buen nombre y el nombre de su familia, porque
le han tirado hasta con el cubo del agua al ingeniero Macarrulla. Yo estoy Todos los que están ahí en el expediente, hasta que no se pruebe de manera individual la responsabilidad en el expediente, son inocentes. Y te aporto un dato. O sea, usted puede imputar a Miguel Torres en un expediente, citarlo, y puedo decir cuántas veces no han citado a Danilo Medina en los expedientes de Alexis Medina y compartes, pero usted nunca ha oído una imputación contra Danilo Medina, ¿verdad? Pero lo han citado como 90 veces, a veces o sea, nada más como una referencia. Y siempre he dicho que la responsabilidad a partir de los 18 años que usted adquiere la mayoría de edad, usted es responsable de los actos suyos. Pero la situación creo que la decisión del ingeniero Macarrulla está enmarcada dentro de lo que se esperaba. Exacto. Que se dedique a defender a su hijo, yo haría lo mismo, a defender mi empresa. No, y hay una respuesta, su apellido, la familia. Hay una empresa, hay una declaración de la abogada de la empresa en respuesta a la Cámara de Cuentas, Sí. que la Cámara de Cuentas le imputa a la constructora MAC que la adjudicación de la que fue beneficiaria fue firmada por 4 y no por 5 de los que debían firmar, pero la abogada dice con toda razón es que la compañía no tiene nada que ver porque eso es una responsabilidad de la Procuraduría General de la República. O sea, usted no puede imputarme a mí de que el organizador de la fiesta que me invitó no llevó vasos. Entonces yo que fui invitado tenía la responsabilidad de llevar vasos cuando me dijeron que no tenía que llevar vasos. Para poner un ejemplo. Pero realmente, reitero, la posición del ingeniero Macarrulla. Pero usted sabe que la respuesta de esta abogada, Rocío Báez, le embarra un poquito más en la posición de Jean Alain, porque cada vez que defendió a MAC Constructora, entiende que la culpable de cualquier error o lo que haya sucedido es la Procuraduría General de la República. Y esto embarra un poquito más la situación, la posición de defensa de Jean Alain Rodríguez. Mira, tú sabes que, escúchame, esto tiene algo muy, muy importante. Tú sabes que el trabajo de independencia es un proceso, no es tan fácil hablar así de que la justicia es totalmente independiente, pero antes, como citaba Atahualpa la semana pasada, se llamaba por teléfono, mira, tú estás involucrado aquí en este caso, voy a cuidar tu imagen y te voy a excluir, pero las cosas han cambiado, eso es importante. En el caso de Macarrulla, toma una licencia, eso no quiere decir que será sustituido, porque si hubiese renunciado, sí podría tener un sustituto, pero hay que destacar que Macarrulla tiene muchos méritos. Bueno, hay que nombrar a alguien ahí de manera interina. Sí. Ok, en el caso de renuncia... No, en el caso de renuncia, como quiera hay que nombrar a alguien. Ok, es una licencia. Pero bueno, lo que quiero decir es que Macarrulla tiene muchos méritos al lado de Luis Abinader y es responsable de todo el diseño de la campaña y las aspiraciones de Luis Abinader. Recordamos cuando Luis fue vicepresidente de la República, candidato a la vicepresidencia de la República, junto a Hipólito Mejía, ese momento en que el PRD tenía a Miguel Vargas, a Hipólito, Luis Abinader, que pujaban aspirando a la presidencia de la República. Y a partir del 2013, el señor Macarrulla, junto todo el tiempo a Luis Abinader, diseñaron, ¿verdad?, un trabajo permanente hasta lograr que Luis Abinader fuera presidente. O sea, hay que destacar que el señor Macarrulla tuvo un gran esfuerzo y aportó mucho a lo que fue la victoria de Luis Abinader. Lo importante de todo esto, como señalaba el señor Atahualpa, definitivamente es que él haya tomado esa posición. ¿Por qué? Porque tanto los adversarios internos que tiene dentro del mismo partido
asimismo como los adversarios del otro partido pueden utilizar esto. Y dentro del mismo gobierno. Y dentro, exacto, eso mismo digo. Podrían utilizar esto como punta de lanza para atacar al presidente de la República en cualquier momento que si decide reelegirse o la reelección. Miren, pero hay otra cosa. el caso que se menciona es más el del ingeniero Macarrulla, pero ahí hay otros que también uno tiene sus reservas y ahí aplica lo que he dicho en otras oportunidades. El asunto del criterio de oportunidad o el juicio abreviado que existe aquí está creando una situación que para el ciudadano es incómoda. Para el que se suma a la investigación, el mismo procurador Camacho ha dicho la Procuraduría está abierta para todo el que quiera venir a aportar y a colaborar y será tomado en consideración. Pero yo no encuentro lógico ni justo, porque lo estoy diciendo desde cuando intentaron robarse los terrenos de Bahía de las Águilas en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Y que cuando llegó Leonel Fernández en el 1996 al poder, se inició la acción para recuperar los terrenos de Bahía de las Águilas que habían sido repartidos en el gobierno de los últimos 10 años de Joaquín Balaguer como terrenos agrícolas de parceleros, cuando en esos terrenos, óigame, lo que se dan son cactus y se repartieron como parcelas del Instituto Agrario, evidentemente en una trampa para apoderarse de esos terrenos de Bahía de las Águilas. Y el Procurador General de la República en ese entonces, para que ustedes estén en contexto, era Abel Rodríguez del Orbe. Y Abel Rodríguez del Orbe hizo un llamado a los que tenían los títulos que se habían otorgado de los terrenos de Bahía de las Águilas, que aquellos que devolvieran los títulos de buena fe no iban a enfrentar la justicia. A partir de ahí nosotros empezamos a hablar del código abeliano. Usted se roba una cosa, si no lo descubren la disfruta y si lo descubren usted lo devuelve y no va preso. O sea, ese es el código abeliano. Sí. Que se implementó, otros no obtemperaron, pero algunos fueron y depositaron su título. Mire, es verdad, a mí me entregaron esto. Hasta una doméstica que tenía una parcela allá, que no sabía que la tenía. Entonces, ese criterio de oportunidad, o el juicio abreviado, o la delación premiada, como usted quiera llamarlo, no es justo que, por ejemplo, este señor que declaró antes de ayer, en un programa online, donde él decía, yo pagué aproximadamente entre 40 y 45 millones de pesos, producto de que me extorsionaban, o sea, de lo que yo me ganaba tenía que pagar eso. A usted nadie le puso una pistola en el pecho para que siguiera con eso de corrupción, con esa corrupción. Usted ganó una licitación de 125 millones de pesos, de 122 millones de pesos, y esa licitación terminó por instrucciones de Cano y el grupo de Jean Alain Rodríguez en 174 millones de pesos. Y usted fue cómplice de eso. Ahora, usted colaboró con el Ministerio Público. Bien, a usted le tocaba una pena de 10 años. Bueno, pues vamos a rebajársela en 5 por la colaboración suya. Pero usted no puede pura y simplemente quedarse fuera del expediente, porque usted fue parte de eso. Entendemos que las colaboraciones facilitan las investigaciones y hacen el camino más expedito para conseguir las pruebas y limpian el camino y el hilo conductor te va llevando a otros escenarios, pero no es lógico que por mucho que aporte se quede fuera. Igual que si Cano, que está en España en proceso de extradición, ha sido uno de los colaboradores y que fue el que armó todo esto con la aprobación de Jean Alain Rodríguez, o sea, era el ejecutivo de ese entramado de corrupción que no aparece en el expediente. No es lógico que el hombre cante hasta la malagueña y se quede fuera del expediente porque cantó.
Pero y venga, exactamente. O porque devolvió el dinero. Se habla de que ya han devuelto a más o menos unos 800 millones de pesos en el del expediente. Pero volvemos al código abeliano. O sea, tú te robaste, disfrutaste de esto, aprovechaste de eso. ¿Quién sabe cuántos negocios a partir de eso que te ganaste de manera ilícita tú tienes que están lavados? Y otra cosa, con esas delaciones, miren, a nadie le gusta caer preso. No. Por mucha lealtad que usted le tenga a una persona, usted piensa, son 10 años, o 15, o 5, la incautación de bienes, no voy a salvar nada, la ley de lavado de activos se te aplica. En ese expediente de Medusa, se puede aplicarlo a la norma de que, óigame, cuando el hombre está en mala, hasta la mujer se le niega. Sí. Ya lo sabe, hasta el perro. Sí, hasta el perro deja de mover la cola. Ahí va a cantar más gente de las que han cantado hasta ahora. Porque si se han devuelto 800 millones de pesos, ya usted sabe que ahí no solo está el que cantó y dio 40 millones. Tiene que haber otros que son de los 400 testigos que tiene el Ministerio Público que han cantado y que no deben estar ahí en el expediente y que devolvieron dinero, parece, en base a un acuerdo con el Ministerio Público. Eso evidente, y otros podrían empezar a cantar también dentro del proceso. Ahí va a cantar el coro nacional, probablemente, porque nadie va a querer caer preso. Y ahí no hay... Es fácil llamar al diablo, pero lo llegar. Y el caso de Jean Alain Rodríguez, tenemos que ir a publicidad, eso lo sabemos. Ya se está hablando de... O sea, todo lo que se está filtrando del expediente y de la acusación, ya aparece el tema de que él tenía un proyecto político y que había avanzado $2 millones a una asesora mexicana que se llama Alejandra Lagunes, que fue la asesora en términos mercadológico político del expresidente mexicano Antonio Peña Nieto, y que era supuestamente la que estaba armando el tinglado para el lanzamiento de las aspiraciones de Jean Alain Rodríguez a partir del año 2020, cuando saliera de la Procuraduría, a la candidatura presidencial en el país. O sea, hay muchos datos que este expediente van a ir, como decíamos en el día de ayer, van a ir saliendo y esto no se va a acabar por ahora. Inclusive la notificación de los imputados, que son 41, de las 20 y pico de empresas, con un expediente de 12.000 páginas. Bueno. Usted sabe lo que, vamos a suponer, lo mejor es que se le entregue una memoria a cada uno de los imputados, o se tenga que imprimir 12.000 páginas para dárselo a 41 personas y dársela a 20 y pico de empresas. Vamos a publicidad. Pero espérese, antes de que no vayamos a la publicidad, yo quiero decir algo. Al parecer, la gente no entiende y cree que la vida que todo es eterno, que no termina un día. Y por eso hacen todos esos desmanes. En este caso, al parecer, pretendían que lo que dijo el expresidente Leonel Fernández era cierto, que el PLD iba a durar más de 40 años en el gobierno. Y por eso pensaron que podían hacer todos esos desmanes que hicieron y que no iban a tener señalamiento, consecuencias. Así es. Venimos en un momentito. Muy bien. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones.
Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Les decía que de este expediente de Jean Alain, del caso Medusa, van a salir cosas todos los días, porque mientras más se conocen de las 12.000 páginas que hay, pues más datos van a salir. Hace un momentito leía de un amigo televidente, que me voy a reservar su nombre, de que cuál era el proyecto presidencial que cité hace un momentito de Jean Alain Rodríguez. De acuerdo al expediente, porque todo esto es en base a lo que dice el Ministerio Público, porque hasta ahora todavía creo que hasta hoy no se le ha notificado a los imputados la acusación formal, pero de acuerdo al expediente, hay un término que yo lo conocí ahora, que se llama comunicóloga. Okay. Comunicóloga. Eso es un adjetivo, ¿no? Mexicana, Alejandra Lagunes, que es actual senadora en ese país, creo que de un partido verde, habría sido contratada por Jean Alain Rodríguez para que le asesorara, para impulsar su proyecto político que lo llevaría a lanzarse por la candidatura presidencial a partir del año 2000 o a partir de su salida de la Procuraduría General de la República.
Eso está en el expediente. En el expediente se menciona también a Joao Santana, que fue el asesor del presidente Danilo Medina y que fue condenado en Brasil también. Hay una mención de él como que también iba a formar parte del equipo de Jean Alain Rodríguez. A Lagunes, que se le indica como una exitosa estratega política, supuestamente se le entregó $2 millones en efectivo a ella para que empezara a trabajar. Eso dice el expediente. 2 por 54. El expediente también dice que el testigo estrella de la PEPCA, del Ministerio Público, es justamente Rafael Cano Sacco, que es el que está prófugo, fue declarado prófugo, que está en España en un supuesto proceso de extradición. El expediente señala que este va a ser un testigo a cargo de la Procuraduría General de la República. Por eso decía ahorita que ahí va a cantar todo el mundo. Eso se va a llamar una ola de cantantes, porque nadie se va a querer meter en el bote. Y esto le complica cada día más la situación al ex procurador general de la República. Cano, de acuerdo al expediente, decidió colaborar a cambio de ser dejado fuera de la acusación, como de hecho así ocurrió. Él no está en la acusación. Este señor habría aprovechado su posición de jefe de gabinete para beneficiar a través de la empresa Soluciones Integradas Mansur Báez a su socio Daniel Elías Mansur Báez mediante órdenes de compra por millones de pesos que fueron emitidas por la Procuraduría General de la República. Se habla de configurar una estafa privada, y todo esto parece ser que es parte del acuerdo con este señor Rafael Cano Sacco, que como era el que manejaba todo, conoce todo, y de ahí han venido todas las empresas que están señaladas y todos los imputados que aparecen en el expediente. Pero reitero mi posición de que porque usted cante, usted no puede usted no puede esperar que lo dejen fuera del coro. A usted hay que ponerlo ahí. Así es. Mira, en otros temas de mucho interés para esta mañana del jueves aquí en Mañana Boreal, el cuestionamiento de la democracia, cómo funciona en Estados Unidos. Se está tratando de encarcelar a Donald Trump por la situación del Capitolio que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Hemos visto a través de las redes y los medios internacionales a los cuales tenemos acceso. La decisión judicial con relación al aborto. Recientemente un joven llamado Robert Crimo, que en las redes había estado dando muestras y expresando algunas técnicas de cómo matar, irrumpió en una marcha donde se conmemoraba otro aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Es un gran reto que tiene esa sociedad norteamericana de tratar de parar en contradicción con una enmienda de 1791 que obliga al ciudadano norteamericano o le da facultad al ciudadano norteamericano de poseer un arma y matar. El racismo todavía, esas palabras de Luther King, que luchó por los derechos de la sociedad civil, sobre todo la gente de color, de tratar de quitar las esposas de la segregación y romper con los prejuicios raciales, está muy en el tuétano de los norteamericanos. Un incidente muy desagradable se reporta recientemente de un afroamericano que por una simple infracción recibió más de color, una persona de color, recibió más de 60 impactos de balas. Pero ya entrando a Europa, los soviéticos, sobre todo Rusia, en esta guerra, en este enfrentamiento con Ucrania, se están frotando las manos porque aunque no están supliendo el gas a esos países europeos que están aliados con Estados Unidos y la OTAN, con los propósitos que hemos ya esgrimido aquí, que hemos expuesto, han prendido una planta de carbón y una planta atómica y están vendiendo esos productos, esas materias primas a China
y también a Asia. En el caso de China hay noticias en términos económicos que se ha reducido en parte ese desarrollo apoteósico grande de esa sociedad que cada día se dice va abriendo los caminos para tratar de lograr tener el primer lugar como país en términos potenciales primero en el mundo. Pero bueno, eso está ahí. Entonces el rublo, que es la moneda rusa, se está fortaleciendo, aparte de las estrategias que está poniendo en práctica Rusia para acabar con todo lo que huela a Ucrania. Ha puesto obstáculos vía marítima en esa ciudad porque ellos tienen un 30% de exportación al mundo de productos básicos, y por la parte sur se dice han bloqueado la posibilidad de que eso salga. En la República Dominicana, ya para concluir, el presidente ha estado haciendo un gran esfuerzo. Es verdad que los subsidios son odiosos porque pueden dedicarse a obras, a infraestructura y sembrar ahí, ¿verdad?, un edificio, una edificación, una inversión, porque los presidentes todos tienen por orgullo el dejar una estampa, dejar un signo de que pasaron por el poder y crearon una obra de importancia. Sin embargo, nosotros en esta semana vamos a ver en los medios, y la información ya sale de que los combustibles no variarán, se mantienen invariables gracias al subsidio que ha utilizado el presidente de la República para que no suban de precio. Ayer los subsidios son buenos, pero crean un endeudamiento increíble. Ayer el petróleo ligero de Texas, que es el de referencia, bajó de la barrera de los $100 el barril. No se haga ilusión que la gasolina ni el gasoil va a bajar en este país por ahora, porque el gobierno necesita, el Estado necesita recuperar parte de los 24.000 millones de dólares que ha estado otorgándole. Hay un fondo de compensación o de contrachoque que se mantiene para evitar el que si hay una alza brusca en el precio del petróleo, pues se tenga que traspasar eso directamente al consumidor. O sea que por ahora, olvídese que nosotros vamos a tener que seguir pagando la gasolina a como está ahora, a 297 pesos, creo. Esa es la buena, la buena entre comillas. Ya nadie se preocupa por eso, por la presión. Sí. Yo quería, no sé si ustedes lo han hecho en el programa, pero mucha gente me ha preguntado cuál es el problema, la situación que hay con la ley de extinción de dominio, que unos hablan de la ley orgánica y otros hablan de la ley ordinaria. Y entonces, exactamente, entonces yo voy a leer, me voy a permitir leer qué es una ley orgánica y qué es una ley ordinaria, para que la gente tenga una idea de cuál es la situación y por qué hasta el momento supuestamente es uno de los puntos principales por los cuales no se ha aprobado la ley de extinción de dominio, aunque hay otras aristas también que los principales abogados del país están hablando de que se puede utilizar para dañar patrimonios que ya vienen, que son pasados, que vienen de antes de estar dentro de la política. Miren, la ley orgánica dice aquí que ordenamiento jurídico que tiene por objeto precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución derivada de los tres poderes del Estado. Dice que aquí que las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias desde el punto de vista constitucional para regular algún aspecto de la vida social y suelen ser vistas como un puente intermedio entre las leyes ordinarias y la Constitución para el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Esta es la parte, o sea, se supone que la ley orgánica está dentro de la Constitución. Y la ordinaria, dice aquí que las leyes ordinarias son aquellas que por su naturaleza requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los presentes de cada Cámara. Una ley ordinaria
es un texto legal aprobado por una asamblea legislativa, un parlamento o un congreso de diputados con validez legal y que tiene efectos en todo territorio nacional o parte de él. Entonces ya ahí está claro, está muy expedito. Pero el presidente de la comisión que estudió la ley de extinción de dominio y que ayer justamente se presentó en la sesión ordinaria del Senado de la República, Boreal Televisión transmitió toda la sesión completa del Senado de la República en vivo a partir de las 3 de la tarde aproximadamente. Comenzó la sesión que estaba convocada para las 2 de la tarde, pero comenzó cerca de las 3 y algo. El presidente de la comisión que estudió la ley dice que insiste en que no es orgánica porque no afecta derechos fundamentales y que se trata más que todo de perseguir los bienes que tienen orígenes ilícitos y que por tal razón, si son de origen ilícito, no entran en lo que es el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución de la República. La discusión, como explicábamos en el día de ayer, no debió darse en el Pleno del Congreso, de la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Debió determinarse de un principio en la comisión a través de asesorías externas o asesores del mismo Congreso, o de la Cámara de Diputados o el Senado de la República, que los tiene y muy bien pagos. Debió determinarse desde un principio si esto constituía una ley orgánica o una ley ordinaria. Pero en la misma comisión no se pusieron de acuerdo. Ayer se presentó el informe favorable en el Senado de la República y se solicitó que se incluyera en el orden del día de la próxima sesión del Senado de la República. La bancada del PLD leyó un informe disidente ayer en la sesión del Senado por considerar que esa ley tiene como consecuencia final la privación de derechos patrimoniales, que es el derecho a la propiedad, como decíamos. Y el juicio de extinción de dominio, decía en el día de ayer la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, pone en juicio el derecho de propiedad que tiene como consecuencia uno de los efectos más impactantes en la vida de los ciudadanos, que es la pérdida de la propiedad. En pocas palabras, lo que hemos dicho, o sea, afectaría, de acuerdo inclusive a abogados constitucionalistas, ese derecho fundamental del ordenamiento nuestro. Yo tengo una cuestionante, usted que está muy enterado siempre de las cosas legales. Por ejemplo, si esta ley de extinción de dominio se aprueba ahora, vamos a suponer que lo aprueben mañana, ¿no se supone que la ley no es retroactiva? Todavía se le han cambiado el término de retroactiva por retrospectiva, que es lo mismo. Sí. O sea, es lo mismo, es una mirada al pasado. La ley no tiene exacto. Y habría que ver, o sea, yo no entendí lo de quitarle el término incluirle el término de retrospectiva para disfrazar lo que establece la Constitución de que las leyes no tienen carácter retroactivo. Eso innegablemente que va a ir al Constitucional, y el Constitucional es el que va a determinar hasta dónde si se somete como si es orgánica, seguro que va a ser aprobada. Si se somete como ley ordinaria y a través de la mayoría, que evidentemente el PRM la tiene en el Senado de la República, y consigue los votos en la Cámara de Diputados para aprobarla como una ley ordinaria, ese recurso va directamente al Constitucional para determinar si era o no orgánica o ordinaria. Y si se aprueba con el texto de la retrospectiva, también va a ir al Constitucional porque se entiende que una ley no tiene efecto retroactivo. La exclusión que eso sería muy penoso. La exclusión de la elusión de la ley de extinción de dominio
es el tema que fue elemento disociador en el día de Y principalmente ayer. lo que define la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Y también, sobre todo, el tema de la retroactividad, que reitero, le cambiaron el término por retrospectiva o retrospectividad, que yo conocí el término de retrospectiva cuando un artista, por ejemplo, que es donde más se usa la palabra retrospectiva, va a hacer una exposición donde va a recopilar sus obras del pasado, ¿verdad?, con las obras. La retrospectiva, por ejemplo, de don Cándido Vidó, una retrospectiva de Cándido Vidó. Van a estar ahí las obras que hizo don Cándido desde hace 20 años. Si usted le pone retrospectiva desde el 10 o desde el 15 hasta el 21. Eso es ahora, a partir de eso en la ley, ¿qué significa? Que, bueno, se revisarán los casos de supuesta corrupción o prevaricación en el Estado o de narcotráfico de los últimos 20 años. Porque eso es Esa es la idea. Esa sería la idea de la retrospección. Pero, reitero, esto va directamente al constitucional, que no hay quien se lo despinte eso. A propósito del Senado del Congreso de la República, ayer la Cámara de Diputados también aprobó un proyecto de ley que se conoce como la Ley de Exequatur. Desde la época de Trujillo, como una forma de control político y de control de quién podía ejercer o no una profesión, o quién podía graduarse de algo y ejercer, el otorgamiento de los exequatur se hacía a través de un decreto, se hace a través de un decreto. Usted se gradúa de ingeniero o de médico y llena todos los requisitos curriculares y resulta que usted, hasta que no se produzca ese decreto del presidente de la República, usted no puede ejercer oficialmente. Bueno, pues ayer, eso es innegablemente una herencia trujillista, ayer se sometió un proyecto de ley para que sea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología la institución o el ministerio responsable de otorgar esas licencias para usted poder ejercer una profesión después de haber terminado los estudios en una universidad. ¿Qué es lo que debió hacerse hace tiempo? Porque no era lógico que existiendo un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, todavía tuviéramos el método de que fuera un decreto del presidente. ¿Por qué existía esa norma? Porque Trujillo quería tener el control de todo, y si usted no era afecto o su familia no era afecto al régimen de Trujillo, el hijo suyo que estudió medicina en la universidad o estudió derecho no podía ejercer hasta que a Trujillo se le pegara la gana o doblegara a la familia para entonces emitir el decreto que le otorgaba a usted la facultad de ejercer la profesión de la cual usted se había graduado en la universidad. Y todavía quedan muchísimos remanentes de las disposiciones trujillistas. Por eso vimos hace un tiempecito atrás un homenaje a María Teresa Mirabal, post-mortem, que no consiguió el exequatur en el gobierno de Trujillo precisamente por ese régimen coercitivo, ¿no? Miren, a propósito de ordenamiento legal, el tema migratorio en la República Dominicana tiene una serie de consideraciones que permiten interpretaciones. Estaba leyendo el caso del periodista de origen puertorriqueño Benjamín Morales Meléndez, que tiene una columna que aparece en el periódico Diario Libre en la página 2, que se llama Mirada Libre. Benjamín Morales Meléndez decidió por iniciativa propia, no por asuntos económicos ni políticos ni nada, radicarse en la República Dominicana. Y él señala un caso que debe estar afectando también a mucha gente que ha decidido de esa manera radicarse definitivamente en el país por las condiciones, por los atractivos que tenemos, por la gente. Conozco muchos amigos, mi mejor amigo, vasco,
decidió hacerse nacional dominicano y quedarse aquí definitivamente. Y la situación que se le ha presentado a Benjamín Morales Meléndez debe ser motivo de análisis de las autoridades de migración. ¿Cuál es lo que él señala en primera persona? Él es de origen puertorriqueño, su esposa es de origen cubano, ambos tienen nacionalidad norteamericana y tienen su estatus legal en la República Dominicana como residentes y todo eso. Y hace un año que le nació un hijo. Presten atención. Se supone que el régimen migratorio y la Constitución establece que una persona de residencia legal en la República Dominicana, al tener un hijo en el país, debe ser dominicano, aunque mantenga la nacionalidad de sus padres, porque la República Dominicana permite la doble nacionalidad. Pues resulta que le han explicado a Benjamín Morales que no es así, y que como ellos son residentes aquí en el país, el niño que nació en República Dominicana, con sus padres en estatus legales, no es dominicano, sino que debe ser inscrito en un libro de extranjería. De las interrogantes y de los señalamientos que se hacen con el tema migratorio haitiano está justamente esa parte. Y uno de los oficiales de migración le explicaba a Benjamín Morales que el tema tenía mucho que ver con la migración haitiana y que por esa razón su hijo no es dominicano. Pero ¿cuál es la situación con el caso de la migración haitiana? Justamente de que cuando se habla de legalizar la estancia o la estadía de nacionales haitianos en la República Dominicana, eso automáticamente hace que su estatus legal a la hora de procrear su descendiente es dominicano. Y ese ha sido el tema de discusión. Por eso es la campaña que hay de que se le otorgue la legalidad a los haitianos, que se le reconozcan su estatus en la República Dominicana con cualquier papel periódico o papel de baño, como se hizo en el gobierno pasado, que se legalizaron más de 200,000, con apenas 7,000 que llenaron los requisitos que se exigían en el plan de regularización. Que luego la sentencia quiso negar. Que quisieron echarla para atrás con ese plan de regularización con un disfraz. Entonces lo que se ha planteado es eso. Si usted está de manera legal en la República Dominicana y usted tiene un vástago o un hijo aquí, se supone que ese hijo es dominicano. Si usted no está... O por lo menos tiene la doble nacionalidad. Si usted no está en misiones diplomáticas, que es lo que se establece. Si usted es un diplomático, que por supuesto entonces usted está legal, pero hay una excepción en la misma Constitución cuando habla de la nacionalidad, y es que los hijos de diplomáticos no son dominicanos. O sea, mantienen la nacionalidad de sus padres. Pero el estado legal de una persona fuera del ámbito de las funciones diplomáticas le otorga la nacionalidad al vástago que nace en República Dominicana. Yo no sé qué interpretación le está dando la Dirección General de Migración al caso del periodista Benjamín Morales, pero creo que para él, como él lo señala, sería muy difícil explicarle a su hijo que él es de nacionalidad, de origen puertorriqueño, nacional norteamericano, su madre es de origen cubana, nacionalizada también norteamericana, y él nació en República Dominicana, pero no es dominicano. ¿Cómo usted le explica eso a una persona? Cuando no hay beneficio, porque desde que hay un beneficio, un tremendo atleta, un tremendo deportista, de una vez, ahí está. El dominicano fulano está. Sí, se olvida el origen. Ahí mismo. Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.
Nayeli, Jesús, Lisbeth, ellos y otros cientos de jóvenes lograron sus sueños. Hoy son profesionales gracias a la beca Excelencia Popular. Logra tú también lo que te propones con una beca del Banco Popular Dominicano. Aplica el programa de becas Excelencia Popular. Consulta los requisitos en nuestra web. Apoyamos el mérito educativo. Apoyamos la excelencia. Súmate y transforma tu vida. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Estamos
Estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Sí, cómo no, continuamos amigos. Esto de último minuto, la BBC de Londres está informando la renuncia de Boris Johnson, que es el primer ministro de Gran Bretaña. Ustedes saben que este hombre ha estado sorteando una serie de escándalos. Al principio fue con el COVID en la punta, ¿no? Cuando había una gran cantidad de contagios y el pueblo de Inglaterra estaba confinado, estaba guardado en sus casas, él mientras estaba en una gran fiesta, él y algunos funcionarios. Pero resulta que se ha destapado otro escándalo que ha dado con la renuncia del primer ministro, de Boris Johnson, y donde se destaca a actuaciones de escándalos sexuales y otras irregularidades. Resulta que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, cede a la presión tras el último escándalo que provocó más de 50 renuncias en su gobierno. Eso es lo último que se está informando fuera del país. La República Dominicana, de acuerdo a la FAO, redujo el número de personas que pasan hambre durante los últimos 2 años, de acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Según el reporte de la agencia internacional, el país pasó de tener 900.000 personas con subalimentación en el periodo 2018-2020 a una cifra de 700.000 personas en el año 2021, para una reducción de 100.000 personas que pasaron del estado de subalimentación a una mejor alimentación. También el reporte que es titulado La vigilancia de la seguridad alimentaria y nutricional en la República Dominicana destaca que a pesar de la pandemia, la condición alimentaria de los dominicanos mejoró de un 8.3% de personas subalimentadas a un 6.7% para el año 2021. República Dominicana y Panamá fueron los países de la región con mayor reducción del hambre en la región durante ese periodo, mientras que la mayoría de los restantes países del área tuvo un aumento de gente subalimentada. En la nota de prensa de la FAO dice que la presidencia de la República, hay otra nota de prensa también de la presidencia de la República, donde se afirma que la disminución de estas cifras se debe a las medidas que tomó el gobierno, como la ampliación del programa Supérate, aumento de la producción de los alimentos de la canasta básica, apoyo a la siembra directa, tasa cero y otras medidas que tomó el gobierno del presidente Luis Abinader. Los datos de la República Dominicana fueron superados por Costa Rica, país que entre el año 2019 y 2021 tuvo un 3.4% de personas con subalimentación, lo que equivale aproximadamente a 200.000 personas. Es el único país que supera a la República Dominicana en sacar a gente del estado de subalimentación. Bueno, un día como hoy eso es que pasan hambre. Sí, eso es que pasan hambre. Sí. 900.000 personas hasta el año 2020 estaban en esa condición en República Dominicana, que cualquiera no lo cree. No es que no tengan para las 3 comidas, sino que se subalimentan. Ok. Los jueves en los supermercados uno puede conseguir a un buen precio, 500 pesos, un combo valorado en 1.500. Y yo siempre vivo hablando de Inespre, porque yo me doy mi vuelta por Inespre todos los sábados, todos los sábados quincenal voy a Inespre a hacer mis compras, porque la verdad que tanto la carne, los quesos, los vegetales, los plátanos a peso. Uno compra un pollo de 4 libras por 200 pesos y te dan una mano de plátano también añadido. Lo que sí he dicho siempre es que deberían acercar un poquito más a Inespre a los sectores empobrecidos, porque el hecho de uno movilizarse
hacia ciertos sectores, por ejemplo, en el caso de Inespre, tendría que utilizar o un transporte público o un taxi, y eso encarecería el esfuerzo que está haciendo el gobierno por mejorar el costo de los productos de primera necesidad. Y creo que el trabajo que están realizando es muy interesante. Pero mira, Benito, discúlpame, tú dijiste 1.500 pesos, no, creo que son 500. No, son 500 pesos, pero el combo está valorado en 1.500. Ah, ok, 1.500. O sea, el combo, el Usted paquete adquiere el combo por 500. por 500. Y el valor completo es de 1.500. Es de 1.500, exactamente. Sí. Inclusive están aumentando y variando los productos ahora en este momento. Muy interesante. Miren, en el dato del informe, que reitero, ustedes pueden buscarlo en la página de la FAO, que se llama La vigilancia de la seguridad alimentaria y nutricional en la República Dominicana. Cuando habla de República Dominicana, ahí no solo están los datos de República Dominicana, están los de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Haití, Centroamérica. Y en el caso de Haití, oigan este dato más que alarmante. Es el país de la región con mayor índice de subalimentación en los últimos 2 años. ¿Ustedes saben cuántos de los habitantes de Haití están en esa categoría? 5.4 millones. Mientras aquí en República Dominicana estamos hablando al año 2021 de 700.000, en Costa Rica estamos hablando de 200.000, en Panamá, en Cuba, por ejemplo, desde el año 2020 la subalimentación se ha mantenido en menos de un 2%, que estaríamos hablando, Cuba anda alrededor de 10 millones de personas, estaríamos hablando de 250.000 personas que estarían en el régimen de subalimentación, equiparándose más o menos a Costa Rica. Pero en el caso de Haití, 4.5 millones de personas en esa situación, lo que representa un 47%. Después de Haití está Nicaragua, que tuvo un 18% de subalimentación, o sea, equivale eso a la población de Nicaragua, aproximadamente 1.200.000 personas están en esa categoría. Pero los datos sobre Haití, señores, debían ser elementos para que la misma comunidad internacional y esta misma agencia de la Organización de las Naciones Unidas y las mismas Naciones Unidas presten atención a la situación que ya no solo es de vandalismo, de control de territorio de bandas, de secuestros, y la crisis política, la falta de autoridad legal en Haití, sino que hay un pueblo de más de 10 millones de personas que casi la mitad de esos 10 millones, 11 millones, porque Haití no tiene estadísticas confiables, está pasando hambre. Para mí esas organizaciones, subalimentándose. Esas organizaciones como la ONU, todas esas organizaciones son como la fábula o la historia, la parábola, perdón, que presentó Jesús del buen samaritano. Eso es hacer la crítica, esas organizaciones, los países del mundo desarrollado, hacer la crítica y decirle, abrígate, pero no hacen el esfuerzo por el apoyo que necesita Haití en este momento, donde realmente necesita el apoyo de esas organizaciones. Pero no solo eso, o sea, fíjense que en República Dominicana no le dan el abrigo. De 900.000 personas que estaban en esa condición, en los últimos 2 años han salido 200.000, o sea, estamos en 700.000. No es que 700.000 personas sea poco. No. Pero son menos que 900.000 personas. Este informe seguro va a ser refutado por gente que no conciben esos números y no les agrada que se haya logrado esto en los últimos 2 años. A mí me importa que sea el gobierno del presidente Luis Abinader. Lo importante es que 200.000 personas
a través de políticas que se han implementado, que es el gobierno del presidente Abinader, han salido de esa categoría de subalimentación. En medio de una situación totalmente irregular, con una inflación acogotante y con una... Que se esperaba lo contrario. Lo lógico era que se produjera lo contrario. Pero hay que reconocer que el hecho de haber alcanzado, y esto va y viene, en el gobierno pasado, una seguridad alimentaria cercana al 85% de la población, pues eso garantizó durante ese periodo también, y las medidas adoptadas desde la Presidencia de la República, aumentando los subsidios, la tasa cero, todo eso aumentó, garantizó la posibilidad de que se pudiese conseguir esa reducción de ciudadanos dominicanos salidos del estado de la subalimentación. Mira, en otra información para esta mañana, el gobierno parece que ha ido tomando de las experiencias, notas, huecos que quedan en proyectos. Por ejemplo, en el caso de la experiencia de la educación vía virtual, también por la televisión, se conocieron de lugares donde el acceso a Internet fue difícil. Y resulta que ahora por decreto hay un plan que se llama Dominicana Conectada. El Indotel, en la persona de Nelson Arroyo que está al frente ahí, tiene una gran responsabilidad. Esta implementación de lo que será el Plan Nacional Banda Ancha para el cierre de la brecha digital, y el gobierno está totalmente comprometido con eso, ir a lugares inaccesibles con dificultades, y que ahora con la educación a distancia por problemas del COVID, porque no podíamos estar en las aulas, hubo lugares donde se registraron dificultades para la conexión. Esos espacios públicos van a incluir en la lista, en un primer plan, a sectores de Santo Domingo, ¿verdad? Sus provincias y regiones, también está incluido ahí el este, el sur y el norte. Vamos a desear suerte a este proyecto Plan Nacional Banda Ancha para tratar de ir haciendo intentos de cerrar la brecha digital, y que todo dominicano, por apartado que viva de manera difícil o inaccesible, pueda conectarse vía Wi-Fi. Creo que vamos ganando. Déjame decir algo, porque yo siempre he atacado la comunicación aquí en República Dominicana. Realmente a mí, yo inclusive tuve una pequeña discusión, porque no le di muchas largas, a una joven que me llama y que está vendiendo banda ancha. Y digo yo, joven, donde yo resido, si usted sabe mi localidad, porque usted, entiendo, debe saber a dónde está llamando, no hay banda ancha, no llega a la banda ancha, y mucha gente ha caído en ese gancho. Por ejemplo, yo caí en un gancho de oferta de 10 megas de velocidad, y sin embargo no me llegan ni 4 a mi casa. Así es. Entonces yo realmente hay que tener mucho cuidado cuando le llaman, investiguen antes de caer en los ganchos que caen con los medios de comunicación. Recuerden que quienes lo llaman a ustedes, los centros de comunicación, quienes los llaman a ustedes son de call centers, que lo único que les interesa es ganar, vender, así que tengan mucho cuidado con respecto a eso. A propósito de informes, también se publicó el informe del Fondo Monetario Internacional, que esto debe también ser aprovechado por la Dirección de Comunicaciones del Gobierno. En ese informe del Fondo Monetario Internacional se establece que, a pesar de la guerra en Ucrania, que sigue poniendo todo en riesgo, la economía de República Dominicana ha tenido una recuperación sólida después de la pandemia. El directorio ejecutivo del FMI indicó en las conclusiones que actualmente hay una inflación en República Dominicana de 9.7 interanual, pero que no depende directamente del país, sino que se ve afectado por la guerra de Ucrania y los conflictos globales. Y según explican en este informe,
Todo fue gracias a las medidas de control de gestión y gastos de la deuda del país que se llevó a cabo el año pasado. Incluso el fondo celebró la recuperación del turismo que ayudó a que el PIB aumentara en la República Dominicana de manera considerable. O sea que el gobierno tiene números muy favorables en estos informes, tanto de la FAO como del Fondo Monetario Internacional, uno por el lado de la alimentación y otro por el lado de la economía. Yo tengo una cuestionante, Atahualpa, no sé si nos vamos a la pausa o qué. No, vamos a despedir a Mañana Boreal, sí, pero suéltela. Pero quiero que en el próximo oportunidad que tengamos de salir al aire, como usted trabajó y conoce mucho de la energía eléctrica, quisiéramos que habláramos un poquito acerca del pacto eléctrico, y porque yo mismo he sentido de que el último aumento ha sido increíble. O sea, por ejemplo, yo vengo sintiendo aumento desde noviembre, como era por lo del pacto eléctrico, ¿cierto? ¿Verdad? Pero ha sido un aumento lento. Pero en este último aumento, antes de que comience el de julio, que es el tercero, que no ha llegado, este aumento de junio, bueno, a mí me subió más de 500 pesos. Y entonces yo quiero que, como usted tiene mucho conocimiento con respecto a esto, nos explique por qué el aumento, y estoy preocupado porque entiendo que si a mí me llegaba de 800 y algo, 130 es lo máximo que me ha llegado, y de repente me llega en 1.330, 1.350. Entonces, más de un 50%. Casi un 60%. Exacto. Entonces yo estoy preocupado porque sé que en julio viene un nuevo aumento. No, ya comienza la factura de julio, reflejará el aumento ya establecido, que se ha hecho público, sustentado en lo que fue el pacto eléctrico, que el pacto eléctrico no establece aumento, sino revisión. Ahí vengo. Entonces, como yo, un neófito en el caso eléctrico, verifico que realmente a mí me están cobrando esa cantidad? Por ejemplo, vamos a suponer, yo no sé ni siquiera dónde está mi contador. No tengo ni idea. Pero oye, ya yo le he preguntado a todo el mundo por el barrio y nadie sabe porque funciona todo desde el centro que funciona, te apagan, es automático todo. Entonces tú dices, pero como yo confirmo que realmente yo tengo este gasto, como yo confirmo la cantidad, el % que realmente me corresponde el aumento. ¿Un 9 sería? Al consumo tuyo, por lo que tú dices, tú andas menos de 300 kilos. Debo andar por menos de 300 kilos. ¿A qué hora salgo yo de mi casa y a qué hora regreso? Bueno, vamos a despedir Mañana Boreal. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros, que regresamos en breve. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.